bendición son la vida de cada una de ustedes para nosotros los hijos, y gracias a Dios por el esfuerzo, por el amor, por el sacrificio de cada mamá. Así es que muchas felicidades, amadas hermanas. Y hoy queremos pues gozarnos y también aprender de la palabra del Señor. Así es que hoy esperamos tener un tiempo especial. ¿Qué les parece si ahí donde están oramos y pedimos que el Señor guíe y que el Señor también trabaje en nuestros corazones en esta noche? Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por este día. Gracias, mi Dios, porque tu amor es grande, porque Señor, tú has permitido que estemos hoy aquí. Gracias por la vida de las madres y de todos los que estamos hoy aquí. Gracias, mi Dios, porque tú tienes planes para nuestra vida y Señor, no dudamos que tú cumplirás tus planes en nosotros. Gracias, mi Dios, y lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. No sé si usted ha escuchado, mi hermano, mi hermana, cuando alguien va a compartir el evangelio, va a evangelizar, le dice a la gente, Dios le ama y tiene un plan para su vida. ¿Lo han escuchado ustedes? Dios le ama, le dice, y tiene un plan para su vida. Y yo siento que la parte de Dios le ama es como más fácil, pero la parte de Dios tiene un plan para su vida queda como en el aire. O sea, ¿cuál es el plan? Y queda así como un poco en el aire. Bueno, hoy quisiera que habláramos de eso, que Dios tiene planes para nuestra vida, pero más aún que Dios cumple sus planes en la vida de su pueblo. Ese es el tema de esta noche. Dios cumple sus planes en la vida de su pueblo. Y hoy vamos a ver un pasaje muy bonito, muy conocido. Está en Éxodo, mis hermanos. Éxodo capítulo 1, versículos del 1 del 6 al capítulo 2, versículo 10. Así que vamos a ir poco a poco en estos versículos. Éxodo 1, del versículo 6 al 2, al capítulo 2, versículo 10. Es largo, pero no se preocupen porque vamos a ir parte por parte. Quiero decirles que en lo que ustedes lo encuentran ahí, Éxodo 1, del 6 al capítulo 2, versículo 10. Quiero decirles que Éxodo nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero en los últimos capítulos de ahí de Génesis, lo que pasa es que, yo no sé si ustedes recuerdan que lo que había pasado era que José pues había llegado a ser gobernador de Egipto y el pueblo, el mundo entero estaba pasando por una hambruna tremenda, y el Señor proveyó de este hombre de José para salvar a mucho pueblo, pero para salvar también a esta familia. Y entonces Jacob, el papá de José, llega entonces a Gosén, a Egipto. Llega a Egipto y entonces ahí se quedan para pasar todo el hambre que venía. Y entonces ahí están, y es cuando vienen los pasajes que vamos a leer en este momento. Si ya lo tienen, voy a empezar a leerlo por ahí. Dice así, Éxodo 1, 6. Voy ahorita del 6 hasta el 14, mis hermanos. Entonces ahí vamos a ver aquí. Dice así, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, dice, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaron con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Bueno, este hombre, este José, que había sido como un héroe para Egipto, murió. Y murieron todos sus hermanos y murió toda esa generación, o sea, sus papás, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, de manera que dice la historia que incluso Egipto fue conquistado y se acabó la dinastía de los faraones que habían conocido a José. Y ahora llegaba un nuevo faraón. Pero este faraón no conocía toda la historia de José, y lo que veía en el pueblo de Israel era una amenaza. O sea, él dijo, este pueblo son no solo más grandes que Egipto, o sea, eran más fuertes que Egipto. Y hay cuatro descriptores en el versículo 7, cuatro descriptores en el versículo 7 que nos dice cómo estaban. Miren ahí en el versículo 7, dice que ellos fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Había crecido, el pueblo había crecido y crecido. Y del pueblo se dice que cuando vino Jacob llegaron 70. Cuando Jacob llegó ahí a Gosén con su familia, fueron 70 aproximadamente. Pero ¿recuerdan ustedes cuántos salieron aproximadamente? Un poco más, dicen los expertos, de 2 millones de personas. Lo único, hermanos, que podemos ver aquí era la mano de Dios con este pueblo. Ahí estaba el cumplimiento de la promesa a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás de bendición. Entonces, ahí hay una nación grande. Sin embargo, aunque ellos estaban aumentados y fortalecidos, el faraón tomó una decisión y fue oprimirlos hasta el punto de que ellos murieran en la labor. O sea, llegó a quitarles su dinero, a hacerles la vida amarga, pero de tal manera lo que él quería era que ellos se murieran ahí en la labor, de disminuir el pueblo matándolos de trabajo. O sea, él dijo, el plan, los aprovecho porque me construyen las ciudades de almacenamiento, pero también que mueran trabajando. Sin embargo, hermanos, el primer aspecto que quiero que veamos en esta noche es este: Dios cumple sus planes en medio de la adversidad. Dios cumple sus planes en medio de la adversidad. O sea, no hay despropósito alguno aún en la angustia de este pueblo. Aún en el dolor de este pueblo, Dios estaba cumpliendo el plan para este pueblo. Y aún que había aflicción, que había dolor, que había prueba, que había amargura, el Señor estaba en control y no abandonó al pueblo. Entre más opresión había, más se multiplicaban. La mano de Dios estaba con ese pueblo. No pudo en este primer intento, Faraón no pudo contra este pueblo. Dios tenía un plan precioso para este pueblo. El plan de Dios, ¿recuerdan cuál es el plan de Dios para el pueblo de Israel? Era el plan de redención. Jesús iba a nacer de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob, que luego el Señor llamó a Israel. Jesús iba a nacer de la tribu de Judá. Dios tenía un plan para ese pueblo. Recuerdan que hablamos del plan de Dios para nosotros, para que cuando le dicen Dios tiene un plan para su vida, Dios sí tiene un plan para su vida. Dios ha hecho obras que quizás son específicas para usted y para mí,
que vamos a hacer en su momento. Dios las preparó para que andemos en ellas. Sin embargo, Dios también tiene un plan macro, un plan grande para nosotros, y ese plan tenía que ver con traer gloria a su nombre. Ese plan era el plan de salvación, era perdonarnos, era salvarnos, era justificarnos, era santificarnos. El plan de Dios también, ¿recuerdan ustedes lo que dice 2 Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, otro plan, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene un plan para nosotros. Sin embargo, hermanos, como con el pueblo de Israel, de repente viene la adversidad. Y cuando de repente que hemos estado aumentados y fortalecidos, viene dolor y aflicción. Pero aún ahí, mis hermanos, debemos de recordar que Dios tiene el control, que no nos ha abandonado, que Él está ahí y que no hay despropósito alguno en el dolor y en la aflicción. Dios tiene un propósito. Y yo les pregunto a las mamás, sobre todo en esta noche, ¿qué adversidad ha venido a su vida? ¿Qué adversidad ha venido a su vida? No sé si serán sus hijos o quizás es su salud o es algún problema económico. ¿Qué adversidad ha venido a su vida? Hermanos, Dios tiene un propósito en la adversidad. Y una de las cosas que debemos de recordar es que en la bonanza difícilmente alzamos nuestros ojos al cielo. Pero en el dolor el pueblo clamó como nunca antes había clamado. En el dolor, en la angustia, en la aflicción, es cuando el Señor permite que nosotros volvamos nuestros ojos a Él. En la bonanza, hermanos, nos cuesta más. Y yo decía, ¿por qué el Señor no solo mandó una orden para que el pueblo saliera y no hubiera pasado todo ese gran dolor que pasó ese pueblo? Pero sabe, mi hermano, estaban aumentados y fortalecidos. Si el Señor solo da la orden, probablemente no se mueven. Estaban como a gustos, cómodos ahí en Egipto. A veces el Señor nos incomoda para recordarnos que no amemos a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que nuestra tierra final, como en el caso de Israel, no era Egipto. Nuestra tierra no es esta. Tenemos una morada no hecha de manos. Entonces a veces el Señor nos incomoda porque estamos como bien cómodos, y entonces el Señor trae adversidad para recordarnos que nuestros ojos deben de estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aún en las cosas pequeñitas, mi hermana, igual en las cosas grandes que suceden en nuestra vida, no hay despropósito en eso. Dios tiene el control y nos recuerda que también debemos amar las cosas de arriba. Él nos incomoda para recordarnos que no somos de este mundo, así es que no debemos aferrarnos a este mundo. Entonces, Dios cumple sus planes aún en medio de la adversidad, y aún en medio de la adversidad de este pueblo de Israel, Dios no lo soltó. Dios estaba al control y no pudieron contra el pueblo. Amadas hermanas, amados hermanos, Dios tiene el control. No nos ha soltado. En el dolor, Dios tiene control. No hay despropósito aún en el dolor. Él sabrá cómo ampararnos. Él sabrá cómo ampararnos en el dolor. No amemos a este mundo, ni las cosas que están en este mundo. Muy bien, pero también queremos ver otra situación en la que Dios tiene el control y en la que Él cumple sus planes. Dios cumple sus planes no solo en la adversidad, hermanos. Dios cumple sus planes en la obediencia. En la obediencia. Quiero que sigamos viendo el pasaje, que es un poquito largo, pero aquí vamos, la otra parte. Vamos a ver desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras, segundo intento de este hombre, hermanos, a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, algunas versiones dice Púa, y les dijo:
cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amados hermanos, Dios cumple sus planes en la obediencia. Allí estaba la orden de este faraón para estas dos parteras. No se pudo matarlos en la aflicción, en el dolor. Bueno, entonces ahora que las parteras los maten. Pero estas parteras tenían temor de Dios. No se sabe si las parteras eran egipcias o eran hebreas, pero en cualquiera de los dos casos, desobedecer al faraón costaba la vida. Costaba la vida. Sin embargo, estas mujeres deciden obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? ¿Recuerdan? Esto nos recuerda lo que hicieron los apóstoles allá en Hechos, que no hace mucho que lo vimos en las clases. Hechos 4, 18 al 20, no sé si lo podemos ver por ahí. Hechos 4, 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Lo voy leyendo. Dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue la misma actitud de las parteras. Y aunque su vida estaba en peligro, el temor que le tenían a Dios era mayor que el temor que le tenían al faraón. El temor que le tenían a Dios era mayor que el temor que le temía a faraón. Y ahora les digo a las madres: mamás, hoy en día hay voces que el mundo quiere que obedezcamos. Yo no sé si ustedes han escuchado que hoy en día para las mujeres hay una voz que dice: usted no necesita de nadie para salir adelante. Se necesitan mujeres empoderadas. ¿Sí han escuchado eso? Usted tiene dentro de sí todo lo que necesita para salir adelante. En tu interior está la clave. Tú eres la prioridad. No son los demás. La prioridad de todo eres tú, somos nosotras mismas. Tú tienes todo lo necesario para lograrlo todo. Y esa es la voz que el enemigo nos vende. Y en ese sentido nos venden planes de ejercicio, planes de alimentación, dietas, consejos de finanzas, consejos de moda, de ahorro, viajes. Y el Señor nos dice: todo el que bebiera de esa agua volverá a tener sed. La única fuente, mis amadas hermanas, de satisfacción, de plenitud verdadera, seguirá siendo el Señor. Entonces, no cualquiera de estas cosas que el mundo nos susurre al oído. Es que si usted no está en esta posición, si usted no tiene este bien económico, este recurso económico, si usted no tiene esta apariencia, si usted no va con esta moda, si usted no está tomando estos medicamentos, no encaja. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El Señor nos manda a vivir en obediencia a su palabra, no a la voz de este mundo. El Señor nos manda a vivir en obediencia a su palabra. Proverbios 31:30 nos dice:
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces el Señor nos demanda obediencia, amadas hermanas y amados hermanos también. El Señor nos manda a andar en obediencia. Cuando nosotros andamos en obediencia al Señor, el Señor cumple sus planes en nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos andar en nuestros propios caminos, los planes de Dios se truncan en nuestra vida. Entonces debemos de andar en obediencia a la palabra para que el Señor cumpla sus planes en nosotros. Y algo que me llama la atención al final de los versículos que leímos es que dice que por la obediencia de estas mujeres el pueblo aumentó. El Señor cumplió su plan. Pero también por la obediencia de estas mujeres dice que el Señor bendijo, prosperó a la familia de ellas. Amadas hermanas, ¿queremos que nuestra familia sea prosperada, sea bendecida? Hermanos también, ¿queremos que la familia sea prosperada y bendecida? Andemos en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, la obediencia traerá bendición no solo a mí, la familia también será bendecida. Entonces, cuando hay una persona que se levanta, una mamá, una mujer que se levanta en obediencia, habrá bendición para esa familia, en esa casa. Y lo vemos aquí, el Señor bendice. Entonces el Señor nos llama a andar en obediencia. Dios cumple sus promesas cuando andamos en obediencia a la palabra del Señor. Recordemos a estas mujeres, es necesario, y a los discípulos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Andemos en obediencia a la palabra del Señor. Pero también, en último lugar, Dios cumple sus planes cuando actuamos en fe. Tercer intento de este faraón, hermanos. Iba el tercer intento, ya los oprimió, no murieron, se multiplicaron. Las parteras no hicieron caso, pero aquí viene un tercer intento. Veamos entonces, en este, Dios cumple sus planes cuando actuamos en fe. Vamos a ir desde del capítulo 1, versículo 22 al 2:10. Vamos a ver el 22. Dice así: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Dice el 2, en el 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafalteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía o lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de las hebreas es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Hermanos, un edicto diabólico mandó a matar a los niños. Este hombre, los iban a tirar al río, mandó a matar a los niños. Y esto, si ustedes recuerdan, no solo pasó en el Antiguo Testamento. Recuerdan en el Nuevo Testamento que vuelve a pasar en el nacimiento del Señor Jesús. Cuando Herodes ve que los magos
se ve como burlado porque los magos no pasan por ahí, no le dicen dónde está Jesús. Él dice que tienen que matar a todos los niños menores de 2 años. Hermanos, hay hoy en día una lucha también para matar a los niños. Hay una lucha tremenda, mis amados hermanos, para matar, o sea, literalmente, para matar a los niños. Hay la trata de personas, esto se aumentó. Pero también el aborto se ha legalizado tremendamente. Bueno, estaba leyendo unos datos y estaba viendo y dice que el aborto está súper legalizado, pero esto es lo que me llamó la atención, que un 6% de los abortos se hacen por el bienestar de la mamá o porque hay un problema de salud y hay que salvar a la mamá o también porque hay alguna malformación o por violación. 6%. Que no dudo, hermanos, que Dios tiene propósitos para estos bebés del 6%. Pero ahora sabemos que un 94% de los abortos es porque la mamá no quiere al niño. El 94%, mis amadas hermanas. Realmente que es difícil ver esta situación. Y yo puedo ver a esta mujer que en medio de un edicto se levanta con valentía y sin temerle al edicto del faraón. Ella decide levantarse y proteger a su hijo. Ella decide proteger a su hijo. En Número 26:59 se nos dice el nombre de esta mujer. Bueno, también el nombre de su esposo. Dice que el esposo se llamaba Amram y ella se llamaba Jocabed. Muy bien, hermana, se llamaba Jocabed. Y esta Jocabed se levantó con valentía y ante un edicto tan feo, ella decide esconder a su hijo. Amadas hermanas, necesitamos Jocabeds hoy en día, dispuestas a proteger a los hijos. No solo de la muerte literal, pero también protegerlos ante un sistema que los quiere destruir. Hermanas, las pantallas. Hermanos, las pantallas, llámese programas de televisión, juegos, redes sociales, imágenes, todas esas cosas intentan destruir la niñez hoy en día. Se necesitan Jocabeds, hermanas, dispuestas a criar a los hijos en el temor de Dios. Otra de las cosas que debemos de recordar también es que el diablo siempre tendrá como el deseo de obstruir el plan de Dios para los niños. Dios tiene planes preciosos para los niños, pero el diablo quiere destruir ese plan que tiene para los niños. Entonces debemos de levantarnos con valentía. Las mamás, las que son mamás, deben levantarse con valentía y luchar contra este sistema, hermanas. No podemos dejarnos arrastrar con el sistema. Bueno, si todo el mundo le da su tablet al niño y que el niño tenga todo el tiempo que quiera. No podemos arrastrar nosotros también a los niños con el sistema de este mundo. Que vean lo que quieran, que hagan lo que quieran. Ahí no podemos, porque entonces estaremos dando oportunidad a que Satanás destruya la vida de los hijos. Necesitamos mujeres como Jocabed que se levanten con valentía, pero más que con valentía, que se levanten en fe. Y este es el tercer punto. Dios cumple sus planes cuando actuamos en fe. Y es que es más fácil seguir al mundo que actuar en fe, que actuar como lo que Dios nos manda. Y me llama la atención en el pasaje de Hebreos que describe el acto de esta mujer, que no la describe como un acto de ella sola, es como algo que hicieron los dos, papá y mamá, de cuidar a este bebé. Y quiero que lo veamos en Hebreos 11:23. Hebreos 11:23. Lo vamos a ver aquí.
Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hermanos. Entonces, hoy necesitamos mujeres que se levanten en fe para defender a sus hijos, en fe para criarlos de acuerdo a la voluntad del Señor, creyendo que Dios tiene un plan precioso para esos chiquitos que usted tiene ahí. Creyendo que Dios tiene un plan precioso, pero también me gusta la otra parte de lo que hace esta mujer Jocabed. Y este es otro acto de fe que tiene esta mujer. Y es la parte en la que ella mete a ese bebito en aquella canastita de junco. Hay un momento en que ella no puede más. No puede más esconder a este bebé. Lo ha escondido por 3 meses. Y ahora ya no hay forma. Ya no hay forma de seguir escondiendo a ese bebé. Y tiene que soltarlo. Pero no es soltarlo en un abandono. No. Es realmente entregarlo reconociendo que Dios tiene mejores recursos que los míos. Y esa es la situación. Dios tiene mejores recursos que los suyos y que los míos. Entonces debemos de actuar en fe. Esta mujer en un momento tuvo que soltar al niño. Tuvo que dejarlo, pero no fue como decir, bueno, pues como en resignación. Decir, bueno, pues aquí lo vamos a dejar y que se dé lo que se tenga que dar. No, esta mujer lo hizo en fe. De hecho, que mandó a la hermana mayor para que lo fuera cuidando, no lo dejó a la deriva. Hermanas y hermanos, hermana, quizás usted me diga, yo ya no tengo mis niños pequeños y ahora quizá tenga que soltarlos. Y ahora usted tal vez tiene que confiar y recordar que Dios tiene mejores recursos que los suyos y que los míos. Probablemente no sea un hijo, probablemente sea una situación, pero llegó el momento de decir, Señor, mis recursos se volvieron insuficientes en esta situación. Tus recursos son más grandes que los míos. Entonces, llega el momento ahora entonces de entregar también estas situaciones en fe, confiando en que Dios ya tiene provisión hecha, hermanos. Ya tenía provisión hecha Dios para este niño. Allá iba a llegar a las mejores manos. Hermanos, en cualquier, y hay más hermanas, mamás, en cualquier necesidad, recuerde esto, los recursos de Dios son mejores que los míos. Los míos son finitos y limitados, los de Dios, infinitos y grandes. Dios tenía cosas maravillosas con este pueblo. Esta mujer actuó en fe. Hermanas, si hay que soltar, actúe en fe, creyendo que Dios tiene mejores recursos que los suyos y que los míos, y que Dios ya tiene hecha provisión. Dios ya tiene hecha provisión. Entonces, hermanos, esto quisiera que lo lleváramos en el corazón, que recordemos estas 3 cosas. Dios cumple sus planes en la adversidad. Dios cumple sus planes en la adversidad. No hay despropósito en la adversidad, hermanos. En la adversidad Dios nos permite volver nuestros ojos a Él, porque en la bonanza nos cuesta. Dios nos incomoda porque Él nos recuerda que no somos de este mundo, que debemos de amar las cosas de arriba más que las cosas de esta tierra. Dios cumple sus planes en la obediencia. Es necesario vivir en obediencia a la palabra del Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en la obediencia Dios traerá bendición para usted y para su familia. En la obediencia Dios traerá bendición para usted y para su familia. Y en última instancia, Dios cumple sus propósitos cuando actuamos en fe. Necesitamos mujeres valientes como Jocabed, que van en contra del sistema de este mundo, pero también mujeres que puedan soltar en fe, confiando que los recursos de Dios son mejores que los nuestros. ¿Qué les parece si ahí donde están oramos y pedimos que el Señor nos ayude, que Él cumpla sus planes en nuestras vidas? Oremos.
Bendito Padre que estás en el cielo, queremos llegar ante tu presencia en esta hora dándote gracias, porque Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú tengas planes en nuestra vida? Pero mi Dios, aquí estamos suplicándote, Señor, que nos hagas dóciles para que tú puedas cumplir los planes que tú tienes diseñados para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poner nuestros ojos en ti, a ser obedientes, a tener fe. Por favor, mi Dios, quiero pedirte por la vida de cada una de estas mamás. Cumple tus planes en la vida de cada una de ellas. Y cada uno de mis hermanos, jóvenes, niños que están aquí, cumple tus planes en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo y nos encomendamos en tus manos y lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.